Hola a todos, soy Owen Sávila y sean bienvenidos a la segunda fecha de la YouTube Wrestling World Cup, el torneo más grande de la historia del IWC. Casi terminamos con la segunda fecha, por eso vamos con el enfrentamiento entre Strong 13 contra Sumo Wrestling con el tema ¿qué hace que un luchador sea sobrevalorado? Recuerden dejar su like, compartir este video, suscribirse para no perderse el resto de los enfrentamientos y votar por su favorito en la sección de comentarios. Así que sin más que agregar, comencemos. No es de extrañarse tocar ese tema en esta época específica del mundo de la lucha libre, cuando medio mundo se lanza a llamar sobrevalorado a la mayoría de luchadores con un buen presente. No obstante, acontecimientos como el reciente push de Jey Uso no hacen más que avivar la discusión sobre quienes obtienen créditos que no merecen por encima de luchadores que se parten el lomo día tras día con la esperanza de alcanzar una oportunidad. Ahora, dejando de lado el contexto, no hace falta explicar qué significa el término sobrevalorado, pero sí quizás dividir su significado acorde al wrestling, ya que es distinto a, por ejemplo, catalogar una película como sobrevalorada. Mientras en medios como el cine y la música, quienes sobrevaloran una obra son los mismos fanáticos de esta, en las luchitas pasa casi al revés, entendiendo que un luchador sobrevalorado es aquel que recibe un apogeo por parte de los altos cargos de la compañía, mejor dicho, de los bookers, que regularmente va en contra de quienes el público desea. Como base entonces, tenemos que un luchador sobrevalorado es quien recibe oportunidades que no le corresponden en comparación a sus mismos co-trabajadores. El ejemplo más icónico fue John Cena en su etapa de Super Cena, allá por los primeros años de la década del 2010, mientras que el ejemplo más evidente hoy por hoy fue el antes mencionado Jey Uso en su camino hacia WrestleMania 41. Sin embargo, con el tiempo y con cada nuevo fanático que decide empezar a opinar sobre lucha libre, el concepto de sobrevalorado se ha desvirtuado tanto que podemos encontrar casos en donde se le trata de sobrevalorado a Shawn Michaels por no ganar tantos títulos en su carrera, a Seth Rollins por perder la mayoría de luchas importantes que tuvo en su carrera, a Kenny Omega en su etapa de Bell Collector e incluso a media escena japonesa de mediados de los 90 e inicios de los 2000, solo porque no los vieron luchar, entonces no cuenta. Dicho esto, entender el concepto de sobrevalorado en el wrestling es complicado y hasta frustrante, pero que centrándome en el concepto popular que se le tiene del mismo y bueno, de lo que debería significar si nos remitimos únicamente a la palabra sobrevalorar, entonces un luchador sobrevalorado es quien abarca cantidad desmedida de protagonismo dentro y fuera del cuadrilátero cuando no posee habilidades destacables en el ring, pero más importante aún, cuando su personaje e historia simplemente no es interesante. Resumido de forma sencilla, lo que le otorga a un luchador el título de sobrevalorado es cuando se le dan demasiadas oportunidades y valiosos minutos de la programación cuando no tiene la solidez suficiente de cargar con ese peso. Un luchador puede ser alguien con carencias en el ring, ya que puede funcionar como alivio cómico. Un luchador puede ser simplemente decente en el ring y servir para hacer lucir bien a otros compañeros más talentosos. Un luchador puede ser habilidoso dentro del ring, pero tener carencias en su personaje. De todos modos, nos asegura dar buenas luchas. Pero un luchador carente en el cuadrilátero, con un personaje que no va en ninguna dirección, provoca que el espectador sienta que está perdiendo su tiempo en prestarle atención, y eso no hay cómo disimularlo. Cuando un luchador pierde al espectador, no hay cómo salir de ese hoyo de oscuridad, o mejor dicho, no hay cómo quitarse la etiqueta de sobrevalorado, porque como fanático de este deporte espectáculo, puse toda mi confianza y atención en alguien que simplemente no la merecía, haciéndome pensar que quizás lo valoré más de lo que debería. Ya para finalizar, lo que separa a un luchador bien valorado de uno sobrevalorado es que el primero mantiene un nivel alto constante, ya sea combatiendo o con el micrófono. Pero un luchador sobrevalorado es aquel que por un milagro alcanzó un momento de popularidad, ya sea por un buen combate, una buena promo o un momento viral, que nunca más pudo igualar por su cuenta, pese a las constantes oportunidades de la empresa, exhibiendo públicamente su poca conexión con el público y al fan por destacar su inexistente talento. En una sola frase, un luchador sobrevalorado es aquel que su éxito parece más un golpe de suerte que del resultado de su arduo esfuerzo o de un talento innato para este deporte. Para poder determinar qué hace sobrevalorado a un personaje, primero necesitamos determinar qué es lo que le da valor a un luchador.
¿qué es lo que le da valor a un luchador dentro de esta industria? El wrestling es llamado con mucha precisión la industria de la atención. La atención aquí y la retención de dicha atención se traduce en dinero, se traduce en ganancias. ¿Cómo es que los luchadores pueden demostrar su valor al retener esta atención? A través de 3 canales que son los más comunes para conectar con el público. El canal en el ring, que es el canal pues, de lo deportivo, de lo atlético, de las luchas, el wrestling per se, que es el canal más importante o debería ser el canal más importante. El canal de la retórica, que habla de la retórica del luchador en cuestión, qué tan buenos manejándose en segmentos, en promos, en la vida en general, cómo se maneja en su retórica, en sus discursos, etcétera, etcétera, etcétera. Y el tercero es en la parte narrativa, la parte del personaje. Esto va implícito tanto en la parte in-ring como en la parte de la retórica. El personaje tiene que ser cuidado, mientras más detallado sea, el público más lo disfruta, mientras el público tenga más carnita de donde agarrar, más goza de dichos personajes y más se puede conectar y más atención le brinda a las compañías, que esto después se traduce en tiempo y dinero para ellos. Entonces, esto es lo que determina el valor de un luchador, que aporte en estos 3 y estos 3 se traduzcan después a ganancia de atención del público. Hay luchadores que tienen buen ring, buen promo, buena parte narrativa, pero de todas maneras no se alcanzan a traducir luego de repente a ganancias del público, y es que eso ya viene un poco más de la parte de la presentación de la compañía. Y aquí es donde venimos a hablar de decir que alguien es sobrevalorado. Por ejemplo, voy a poner 2 casos muy opuestos. Alguien a quien se le dice sobrevalorado súper comúnmente sería a Will Ospreay, ¿no? Will Ospreay sobrevalorado, que por cómo lucha, que porque no tiene promo, que porque no cuenta historias, ¿verdad? No sabemos el discurso porque se ha repetido ya durante años. ¿Cuál es el tema y por qué diríamos que Ospreay no está sobrevalorado? En primer lugar, porque en la parte in-ring, Ospreay ha demostrado que tiene un buen manejo de la psicología, tiene un moveset amplio, pero amplio de verdad. Él ya ha aprendido a cómo distribuir sus energías, tanto en luchas de calibre de la midcard como en luchas main event, y hacer cada una que se sienta especial y que se sienta determinante. Esto habla mucho de la capacidad de leer al público que tiene el luchador y de la capacidad de adaptabilidad in-ring del luchador. Esto habla de que tenemos a un luchador de calidad muy alta. Sus promos, aunque pues sí tiene un acento marcadísimo, son promos muy naturales y su retórica siempre está manejada más o menos por el mismo ritmo en promos, en entrevistas, y siempre da algo de qué hablar. Siempre, sea para bien o para mal, siempre da algo de qué hablar y siempre va alineado a su retórica. Después, en la parte narrativa, Ospreay puede contar historias tanto en promos como en luchas. Por ejemplo, la lucha contra Hangman Adam Page, que es básicamente la historia de un western, pero traducida a una lucha en el ring. 2 forajidos enfrentándose, un forajido nuevo con muchas ansias de llegar a la cima, pero que le falta la experiencia, le falta esa violencia que tiene el forajido mayor, y el forajido mayor que ya con el paso de los años, habiendo visto y vivido cosas inimaginables, todo eso lo pudieron contar, y se necesitan 2 personas para bailar ese tango. Ospreay formó una parte muy importante de eso. ¿Y cómo vemos traducido todo esto a que AEW aumentó sus ganancias? Cuando anunciaban que Ospreay tiene luchas, los boletos se mueven más. Comprobado pues también por el Wrestling Observer que cuando Ospreay lucha hay más ventas de boletos. Las promos de Ospreay y entrevistas de Ospreay siempre dan más de qué hablar. Se traduce a ganancias para AEW. Ahora imaginemos que eres otra empresa, ¿no? Tomemos un caso opuesto. Ahora, algo que sí me parecería sobrevalorar un luchador es, tomemos un ejemplo que podría pasar, ¿no? Que una empresa, a la necesidad de un plan de emergencia, contrata a un luchador que se sabe que es veterano, que es un hombre conocido porque pisó WWE, quizá no tuvo alguna lucha histórica, pero pues pisó WWE y tuvo un paso medio exitoso por ahí con uno que otro campeonato mundial. Lo contratan a esta empresa y los resultados que da son óptimos pero no satisfactorios. Los boletos que vende son por el nombre que ya lo conocen, pero siempre la gente sale medio disgustada de los shows. Las entrevistas que da son polémicas por ser bastante amables. La narrativa que propone se contradice mucho con las noticias del mundo real, y en general nada más no le aporta el crecimiento de la compañía y hunde un poquito más su imagen. Creo que si alguna página llegara y llamara a este luchador El Salvador, sería sobrevalorarlo, pero eso ya lo dejo en sus manos, estimado jurado. Esto ha sido todo por hoy y ha llegado la hora de las votaciones.
En este momento se estarán presentando las votaciones de los jueces, pero ustedes pueden cambiar el resultado final votando por su favorito en la caja de comentarios. Les recuerdo que ustedes tienen un 25% de poder para elegir el ganador de este debate y que las votaciones se cierran en 24 horas. Recuerden estar al pendiente de todo lo que falta de la primera ronda de la YouTube Wrestling World Cup, que todavía hay más cosas por ver. Muchas gracias y nos vemos en unas horas con el siguiente enfrentamiento.